Queridos televidentes de María Visión, otra semana más, por la gracia de Dios, nos vemos ante las cámaras para seguir hablando de eclesiología, que es lo mismo que decir seguir hablando del amor de Jesucristo, que el Padre le dio para impartirlo y fecundarlo en su iglesia, y que el Espíritu Santo que lo lleva a término hasta el día del juicio final. Hablar de la iglesia, como siempre decimos, es hablar del amor infinito del Dios uno y trino. La semana pasada estábamos hablando de las notas de la iglesia, en la que estábamos finalizando y terminamos a hablar de la nota de la santidad. Y decíamos lo siguiente, como nota, para hacer un pequeño resumen y enlazar con la nota de hoy, decimos que la nota exteriormente reconoce, derivada de su santidad exterior, la iglesia que demuestra ser santa en cuanto santificadora. La iglesia es santa por su cabeza, pero también es santa exteriormente porque santifica, es santificadora. Tiene doble vertiente la nota de la santidad, como decíamos la semana pasada. La santidad que la hace Cristo por su cabeza y nosotros de forma ontológica, por el bautismo, y después la externa, que es la santificadora, la de propagar y evangelizar el mundo entero. El orbe católico, la iglesia, la universalidad del mundo entero. Por sus abundantes frutos de santificación que se ha producido desde su origen hasta hoy, la iglesia es santa. El testimonio más patente son las vidas de las muchas personas que la iglesia ha canonizado, como decimos la semana pasada. Los santos son los que culminan y hacen propia en la identidad y existencia suya de su vida la nota esta de la santidad. Esto es que se ha reconocido como ejemplo de virtudes cristianas para los demás fieles, en especial el de la bienaventurada Virgen María. La Virgen María es el culmen de la santidad, por dos motivos. Primero, porque ella vive por la fe todas virtudes heroicas y se identifica con su vida también con el martirio. Por eso la Virgen es reina de los mártires. Y después la Virgen es el culmen y después la criatura más excelente y hermosa, sin igual, en la santidad de la Iglesia, porque la Virgen es inmaculada desde el primer instante de su ser natural. Y la Virgen es asunta al cielo en cuerpo y alma y coronada por la Santísima Trinidad. Por eso la Virgen es el culmen y la forma especial, sin parangón ninguno, de la santidad. Como dice el canto popular aquí en Sevilla, después de Dios, solo tú, Inmaculada Concepción. Empezamos hoy a hablar, terminado este resumen, de la catolicidad. ¿Qué significa que la Iglesia tiene como nota la catolicidad? Pues decimos, la Iglesia es una santa católica. Decimos en el credo, todos los domingos y solemnidades, o cada vez que lo rezamos de forma particular en nuestra vida de oración. ¿Qué es la catolicidad? ¿Por qué la Iglesia tiene esa nota que forma parte de su esencia? La esencia por la fundación de Jesucristo en la historia y en el tiempo. Y dice, católica significa que es universal. Y usted dirá, bueno, la Iglesia, si es universal, hay partes del mundo que no son católicos. Hay partes del mundo en que no ha llegado ninguna religión de nada, sino que viven todavía aislados del mundo. Hay partes en el mundo hoy en día, hoy, por ejemplo, miércoles de este mes de mayo, del año 2025 del Señor, hay personas, sitios en el mundo en que no conocen lo que es el Evangelio, ni Jesucristo, ni la Iglesia. Entonces, ¿cómo se entiende que la Iglesia es universal? Si la Iglesia no está presente en el sentido propio de la palabra y propio de su existencia, con las condiciones que marca ser Iglesia y pertenecer a la Iglesia, que es ser bautizado, como mínimo, este es el sacramento, formando parte de la Iglesia como hijo de Dios. ¿Cómo es que la Iglesia es universal y hay sitios en el mundo en que las personas humanas no han conocido ni tienen noticia ninguna de Jesucristo ni del Evangelio? Muy sencillo, porque la catolicidad de la Iglesia, la universalidad de la Iglesia, no se basa en que tiene que estar presente de forma física el conocimiento, la creencia o la fe en Jesucristo y en su palabra, en su Evangelio,
sino que la universalidad significa que desde el día mismo de su manifestación en Pentecostés, la Iglesia adquiere esa nota. ¿Y qué quiere decir esta nota de la universalidad? Porque cuando es Pentecostés, ¿dónde estaba la Iglesia? La Iglesia no estaba ni siquiera en toda Jerusalén. La Iglesia no estaba, es decir, todo Jerusalén, los judíos no eran cristianos. Toda Palestina, toda Galilea, todo el imperio romano de aquella época, es decir, el orbe entero no era católico, no era la Iglesia. Por lo tanto, la universalidad se refiere a que Cristo deposita a través de su fundación, de su palabra sobre Pedro, y el colegio apostólico deposita la nota esta de la catolicidad que la hace que su misión es y se debe extender a la universalidad, al universo entero, al orbe entero de la humanidad a través de los tiempos, no solamente en un tiempo en que se funda, sino que esta catolicidad lleva la encomienda de hacer presente, extender el Evangelio por todas partes del mundo, todos los años, hasta el día del juicio final. Y dice el libro de Apocalipsis, que es muy importante, como vemos que se corresponde con esta nota de la catolicidad, vemos como el libro de Apocalipsis dice que cuando se representa y tiene lugar esa visión de San Juan en la isla de Pasmo y ve esa parte de la consumación de la Iglesia en el juicio final y dice, y vi una muchedumbre de gente que no se podía contar, de toda nación, lengua, tribu, y así dice, ¿no? Sí, cómo ese día del juicio final se va a cumplir con su consumación en la iglesia terrestre, en la iglesia eterna, en la iglesia del cielo, después del juicio final, se consumará esa catolicidad, es decir, ya la iglesia estará presente en todas las lenguas, naciones, tribus, todos los lugares del mundo. Dios hará posible que su catolicidad, la que él funda en la iglesia sobre Pedro y los apóstoles, tenga su término y su consumación en ese día del juicio final, en donde será realidad y verdad esa palabra y lo que significa. Que todo el orbe del mundo, en todo el orbe existirá el conocimiento del Evangelio, de la nueva noticia, de la palabra de Jesucristo. Al fin y al cabo, tendrán noticia de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. En sentido fundamental e interior, la Iglesia es católica porque en ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo, unida a su cabeza, lo que significa que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 830, lo podéis comprobar. Yo os aconsejo, cuando yo dé números de documentos de la Iglesia, lo leáis. Y así os entrará el gusanillo, la inquietud, el gusto por leer los documentos de la Iglesia, porque ahí viene expresado, desarrollado la verdad salvífica de Jesucristo en su Iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir esto de esta catolicidad de forma interior? Que Jesucristo, al fundar la Iglesia, él, en ese mismo instante que la funda sobre Pedro y los apóstoles, queda inherente de forma intrínseca lo que es la catolicidad, la universalidad de la Iglesia, porque en ella llega más sitio o llega menos, esté todavía por consumarse hasta el juicio final, la Iglesia en sí misma, por su fundación, por la palabra de Jesucristo, subsiste en ella la universalidad de la Iglesia. Esta nota ya llega implícita porque es esencia y propia desde su fundación. En su faceta exterior, la Iglesia es universal porque la misión redentora del Verbo de Dios encarnado no se circunscribe a un grupo más o menos numeroso de hombres, sino que se dirige a todos y cada uno. Así lo encargó Jesús a sus discípulos. Así lo dice: id por todo el mundo y enseñar el Evangelio a toda criatura. Mateos capítulo 16, versículo 15. Asegurándoles que serían sus testigos hasta los confines de la tierra. Así lo atestigua el libro de los Hechos de los Apóstoles, que escribió San Lucas, en su capítulo 1, versículo 8. Como así ha ocurrido. ¿Qué está diciendo esta nota exterior, de forma exterior, la nota de la catolicidad, de la
universalidad de la Iglesia. Pues está diciendo que en el mandato, en la palabra que Dios pronuncia sobre los apóstoles, id a hacer discípulos míos, enseñar el Evangelio, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como enseña en la Ascensión, la solemnidad que celebramos el domingo pasado, pues en estas palabras queda impresa e implícita la intención de Cristo y la realización y la fecundación de esta palabra dicha por Él en los apóstoles, que se sucede en todos los tiempos. ¿A través de quién? A través de los pontífices, como en este caso el Papa León XIV, y los obispos en comunión con el Papa y bajo la dirección del Papa, en comunión con el Papa. Por lo tanto, estas palabras que pronuncia sobre la catolicidad de la Iglesia, la universalidad, son pronunciadas por Jesucristo, tienen su validez, su fecundidad y su forma operante hoy en día. ¿A través de quién? De los sucesores de Pedro, de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. En nuestro caso, en nuestra archidiócesis, son el arzobispo don José Ángel Sáenz Meneses y también con sus obispos auxiliares, don Teodoro y don Ramón. Por lo tanto, esta nota interior y exterior siempre tiene lugar en todo momento de la historia hasta el juicio final, porque lo ha pronunciado Jesucristo. Y su palabra solamente es viva y eficaz, sino que es válida y se cumple en cada segundo de la historia hasta la parusía final. La Iglesia, dice diciendo el Concilio Vaticano II y también el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1202, dice: la Iglesia es católica, pues, en cuanto nota visible por el carácter universal de la misión que ha recibido. ¿Cuál es la misión? Que todo hombre y mujer conozcan a Jesucristo. Conocer a Jesucristo es conocer la salvación, que es la misión de la Iglesia. ¿Salvarnos de qué? Salvarnos del pecado y de la muerte eterna, y darnos vida eterna sin relación a ningún pecado, a la muerte y al pecado original y sus consecuencias. Por lo tanto, la nota visible por el carácter universal de la misión que ha recibido de Cristo significa que lo cual también es capaz de integrar en su unidad, plurificándolas todas las verdades y las verdaderas riquezas de las culturas. Esto es una característica solamente de la Iglesia. La Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica, es la única que es capaz de asumir las culturas, o lo que es lo mismo. La Iglesia, el Evangelio lo que hace es que por esta universalidad, esta catolicidad, el Evangelio, Jesucristo, su palabra, lo que hace es que se incultura en la historia. Es decir, la palabra de Dios, la Iglesia, su tradición, su doctrina, se va inculturizando en la cultura de cualquier sitio del mundo. Se va haciendo presente y hace que la cultura sea partícipe de la Iglesia. Y la Iglesia lo que haga es que cristianice esa cultura. La inculturación del Evangelio, es decir, la universalidad de la Iglesia, lo que hace es cristianizar todo tipo de cultura. Esa capacidad la tiene únicamente la Iglesia, porque respeta la cultura, pero a la vez la cristianiza, que es algo maravilloso, gracias a esta nota de la catolicidad, de la universalidad de la Iglesia en sí misma. Y dice, así como de dar respuesta a las más profundas aspiraciones de todos los hombres, sea cual sea su raza, lengua, nación, condición social y situación personal. Así continúa diciendo el número 1202 del Catecismo de la Iglesia Católica. Al igual que la unidad, la catolicidad de ningún modo se ve menoscabada, todo lo contrario, se ve enriquecida, sino que enaltecida por la existencia de una pluralidad de antiquísimas tradiciones propias, sobre todo en las llamadas iglesias orientales, en materia de culto e incluso de régimen, siempre que se mantenga la comunión con el romano pontífice. Así lo testimonia y lo escribe la Constitución Lumen Gentium
dogmática del Concilio Vaticano II en su número 13. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué dice este número del concilio en la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II? ¿Qué está diciendo? Pues que la Iglesia es tan rica, enriquece tanto la catolicidad a la misma Iglesia, la cultura, los ritos, las tradiciones, que no hace que algo quede en desuso o algo quede contrario a lo actual. Pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros durante la invasión de los árabes en España, que fueron 8 siglos, nada más y nada menos, durante esa época los cristianos, los católicos, la Iglesia Católica, pues tienen un rito para celebrar el bautismo, las bodas, el sacramento de la confirmación, la ordenación sacerdotal, el matrimonio. Tienen un rito que lo tienen que hacer a escondidas, porque si no los árabes les mataban. Entonces se llaman los mozárabes. Existe un rito que en aquella época se fraguó en la Iglesia, por supuesto bajo el auspicio y también la protección del romano pontífice de aquellos siglos, los papas que vivieron esos 8 siglos de invasión árabe en España. Esos cristianos crearon un rito que se llama el rito hispano-mozárabe. Ese rito, actualmente, el depositario de la autoridad de ese rito para ejercerlo hoy en día, es el arzobispo de Toledo, el primado de España. Por supuesto, por concesión siempre del Papa, del Santo Padre. El actual, pues por ejemplo, cada Papa actualiza y revalida los permisos anteriores, los privilegios anteriores. Y España tiene ese privilegio de poder celebrar este rito hispano-mozárabe que durante 8 siglos se celebró en España y que después, cuando España vuelva a ser enteramente cristiana, el Papa lo que hace es introducir el rito romano para que se implante en España, se siga ejerciendo y exista un rito universal, que es el rito romano en los sacramentos, la liturgia de la Iglesia. Pero la Iglesia no abole este rito, sino que en España lo mantiene. Y hoy en día se puede celebrar misa hispano-mozárabe, bautizo hispano-mozárabe, bodas de este rito, sacramentos de todo tipo de este rito. ¿Dónde se puede celebrar de forma permanente, sin pedir permiso al arzobispo de Toledo o a la Santa Sede? En las parroquias que tienen el título de mozárabe. Todas estas parroquias están en Toledo, en la archidiócesis de Toledo. Esas parroquias, son varias, tienen autoridad concedida de por sí ya todos los días de la historia por el romano pontífice, el arzobispo de Toledo, para que sin pedir ningún permiso, las familias con apellidos mozárabes puedan celebrar en su rito, en este rito, en la iglesia, los sacramentos. Y después, en Sevilla, por ejemplo, se celebran a lo largo del año misas mozárabes. En la iglesia San Ildefonso, aquí en Sevilla, se celebra todos los años, en el día de Santiago, apóstol, se celebra misa hispano-mozárabe. ¿Por qué? Porque aquí se demuestra, por ejemplo, el rito copto, los ritos orientales, de la iglesia oriental, se conservan estos ritos sacramentales y de jurisdicción. Porque, ¿qué hace esto? Demostrar que la iglesia es universal, es católica, a pesar de sus avatares, a pesar de los siglos, mantiene en vivo, mantiene en realidad los ritos antiguos, sacramentales, los ritos de la liturgia, los tiene en plena actualidad hoy en día. Para que veamos que la catolicidad, la universalidad de la Iglesia, no abole nada, no quita nada, integra. Lo que hace es asumir y tener como riqueza y pluralidad en la Iglesia aquello que durante un tiempo fue algo, un signo de valentía, de testimonio cristiano, porque ellos se arriesgaban, los mozárabes, se arriesgaban a perder su vida por celebrar la Eucaristía. Y hoy en día, todo lo contrario, es decir, no hay ningún peligro en España para poder celebrar la Eucaristía. Sin embargo, estos cristianos españoles, que durante esos siglos no podían públicamente celebrar la Eucaristía, ni los sacramentos, ni el bautismo, tenían que hacerlo a escondidas, mantienen un rito. Por eso este rito es integrado en la Iglesia y hoy en día se puede celebrar para decir, hoy en día, en el siglo XXI, que la Iglesia demuestra ser católica y universal, incluso en los ritos y las jurisdicciones de la Iglesia universal.
Por lo tanto, las tradiciones litúrgicas y los ritos actualmente en uso en la Iglesia son el rito latino, principalmente el rito romano, pero también los ritos de algunas iglesias locales, como por ejemplo el rito hispano-mozárabe, el rito ambrosiano y también el rito de diversas órdenes religiosas, el rito bizantino, alejandrino, copto, siríaco, armenio, maronita y caldeo. Fijaros cuántos ritos que son testimonio de cristianos que han mantenido la fe en Jesucristo han hecho posible que esta nota haya existido siempre, existe ahora y existirá la nota de su catolicidad. Y concluimos pues este programa de eclesiología hablando de la última nota, de la cuarta, la apostolicidad. Esta nota señala la identificación de la Iglesia actual con la de los apóstoles. Sí, la Iglesia que funda Cristo con los apóstoles y sobre Pedro es la misma Iglesia de ahora, no es otra, es la misma, fundada por Cristo. Por eso la Iglesia es apostólica, para significar esta nota que esta Iglesia del siglo XXI, la de hoy, miércoles del mes de mayo del año 2025 del Señor, es la misma que Cristo funda en el siglo I sobre los apóstoles en comunión con Pedro. La sucesión de los apóstoles es la misión pastoral que conlleva necesariamente sacramento del orden. Es decir, la serie ininterrumpida que se remonta hasta los orígenes de las ordenaciones episcopales válidas. Esta sucesión es esencial para que haya iglesia en sentido propio y pleno. Así lo testimonia la encíclica Ecclesia de Eucaristía, en su número 28. ¿Qué significa esta nota de la apostolicidad, la sucesión apostólica? Que esta nota lo que hace es dar autenticidad a la Iglesia de Cristo en su fundación al día de hoy. ¿Y cómo se da esta nota de autenticidad? ¿Por qué se dice que es la misma Iglesia? Porque la sucesión a través del orden sacerdotal es lo que garantiza y hace ser la misma Iglesia fundada por Cristo hoy en día y hasta el juicio final. El orden sacerdotal en el obispo, en los obispos, que son sucesores de los apóstoles, cuando se ordenan, después de los apóstoles ordenan a los demás obispos, esos obispos a otros obispos, hasta el día de hoy. Esa sucesión apostólica ininterrumpida hace posible que se dé hoy en día la nota en la Iglesia de la apostolicidad, que le da la autenticidad, la garantía, la firmeza y la verdad salvífica en su misión de que es la misma Iglesia de Jesucristo, donde subsiste la misión, donde subsiste la verdad salvífica encomendada por el Padre al Hijo y que el Espíritu Santo hace posible en la Iglesia apostólica hoy en día. Solo en la Iglesia católica se dan simultáneamente en sentido pleno significado las cuatro notas que aquí hemos estudiado. Lejos de ser esta una simple afirmación voluntarista, bueno es reiterar que tales notas no son condiciones fijadas interesadamente de antemano, sino propiedades esenciales. Sí, son propiedades, son esencia de la misma Iglesia en su fundación por Cristo. Confesadas desde siempre en el credo y presentes y visibles continuamente en ella hasta el día de hoy y continuarán hasta el día de la parusía final. Un análisis desapasionado puede mostrar además lo que ocurre en las demás confesiones cristianas, sin desdedero de que en ellas se encuentren muchos elementos de santidad y de verdad. Así lo dice el Lumen Gentium número 28. Es preciso decir que algunas han preservado su particular unidad con grave merma de la catolicidad misionera, ciñendo su labor a algunos grupos nacionales o étnicos, o a base de una progresiva ambigüedad doctrinal. Otras, con su fácil delicuescencia, se han mostrado carentes de sólido fundamento. Otras más han roto la cadena de sucesión apostólica o han abandonado buena parte de los medios de la santificación.
Así, un largo etcétera. Para concluir, el Concilio Vaticano II afirma lo siguiente: la única Iglesia de Jesucristo, que en el sínodo confesamos como una santa católica apostólica y que nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro para que la apaciente, confiándola a él y a los demás apóstoles, su difusión y gobierno subsiste solo en la Iglesia católica. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en la Iglesia protestante, la Iglesia anglicana, la Iglesia calvinista, falta elementos que hacen que subsista la Iglesia de Jesucristo en plenitud, tal como dice la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática, en su número 8. Pero son una iglesia cristiana, por supuesto, que están en camino, junto con la Iglesia católica, de llegar a una plena unidad y comunión. Dicho esto, pues os doy la bendición como cada semana y os exhorto a que veáis una semana eclesial, que santifiquéis vuestro tiempo y que, como Jesucristo nos encomienda siempre en su palabra, que procuremos hacer todos los días todo el bien que podamos. Así nosotros pertenecemos a una iglesia y la santificaremos, la haremos más una, la haremos universal y católica, la haremos más apostólica. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre vosotros y permanezca siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.